Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar nuestra clase aclamando a nuestra Santísima Virgen, imitando a la Virgen Gabriel con el ángel. Es ella quien nos acompaña y nos ilumina. Y el ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos acompañó a la oración. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su redención. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Luis Arredondo. Presente. Mateo Bravo. Presente. Roberto Centeno. Nahum de la Sancha. Presente. Verónica de la Sancha. Miriam Espinosa. Pascual González. Juan Pablo Jiménez. Irma Juárez. Presente. José Miguel Licona. Miguel Martínez. Presente. Olivia Medina. Presente. Gloria Orozco. Jesús Ortiz. Presente. Sam Urbano Paniagua. Presente. Samuel Pedrosa. Presente. Miguel Reyes. Presente. Rosa Rosales. Silvia Villeda. Leticia Yáñez y Rafael Yáñez. Bien, en la clase del día de ayer, estuvimos hablando sobre la introducción al curso bíblico y veíamos, hablábamos de varias, decíamos que ¿qué era la Biblia? ¿Qué era la Biblia, Rosa? Rosa, ¿qué es Biblia? Y decimos, tenemos que hablar de Biblia. ¿Qué es la Biblia? Rápido, esto lo tienen que saber ya. Vamos a ver, ¿qué es Biblia? ¿Qué es Biblia? Conjunto de libros. Conjunto de libros, correcto. Otro nombre que se le da a la Biblia. Sagradas Escrituras. Muy bien, Sagradas Escrituras. Muy bien. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. ¿No? ¿Y cuántas partes se divide la Biblia? En dos. ¿Y cuál es la primera parte de la Biblia? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. ¿Y la segunda parte? Nuevo Testamento. Y le hablamos de Mateo. Mateo hablábamos de un canon. Y decíamos que canon era Please. Mateo. Oh, Mateo. Mateo, no es San Mateo, es Mateo. No. Mateo, ¿qué es eso que es un canon? Es un conjunto de libros. Sí, pero la palabra canon, Irma, ¿qué es canon? No sabes, no estuviste ayer, ¿verdad? Bienvenida, ¿ok? Qué bueno, sí, no te vi la cara. Era la hora de... por fuerzas mayores porque es la primera vez que... No te preocupes. Olivia, ¿qué es un canon? Decíamos. Recuerda que hablamos hasta de arquitectura, de construcción.
Hay una regla. Es un qué, una caña que mide qué, lo recto. Y decíamos que ¿cuántos canos hay, Jesús? ¿Cuántos canos hay, Jesús? Jesús. Hay 3. 3 canos. ¿Cuáles son esos 3? El canon hebreo, Griego y el griego, arameo. católico, el católico, ¿ok? Y decíamos en qué se compone el canon católico, en cuántos libros. Sí, en 4 partes, está bien, te la voy a aceptar. Te la voy a aceptar. Pero ¿hay libros que incluyen el canon? Ajá, ok. Y decíamos que Verónica, que un libro protocanónico era ¿qué? Un libro que estaba Aceptado, que era, sin duda, que era un deuterocanónico. Que tienen duda, pero está aceptada. Muy bien. Un protocanónico es aquel que no hubo duda de él, y un deuterocanónico es que hubo alguna duda. Y hablamos también de otra palabra, y decíamos, Miguel, que era apócrifo. Apócrifo era libros que no se aceptaron, que no son aceptados. Bueno, mitad y mitad. Falso, ¿verdad? Decíamos que hay muchos apócrifos al lado de uno. Apócrifos. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las lenguas de la Biblia? Vamos a ver, Roberto. ¿Cuáles fueron las lenguas que encontramos en la Biblia? Arameo. Griego. Griego y hebreo. Muy bien, muy bien. Y si yo les hablo, Miguel Ángel Martínez, si yo te digo, ¿qué es eso de la Biblia de los 70? ¿Qué me vas a decir? Voy a sacar mi pistola ahora. ¿Qué es la Biblia de los 70? Miguel Ángel, ¿qué es la Biblia de los 70, hermanos? Es lo de los hebreos. ¿Qué es la Biblia de los 70? ¿Quién lo sabe? Verónica. ¿La de qué? Del canon griego. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ok? La Biblia del canon griego, Miguel. ¿Ok? ¿Por qué el canon hebreo tiene libros que no tiene los libros que tenemos nosotros? ¿A qué se debe, Miguel? Por su lengua, porque fueron escritos en griego. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Hablábamos en el día de ayer de cómo hacer citación bíblica. ¿Verdad que sí? ¿Tu nombre, perdón? Rafael. Rafael, vaya a la pizarra. Rafael. Y usted me va a marcar lo que es, me vas a decir Génesis capítulo 5, versículo del 7 al 9 y el versículo 19. Ya se me olvidaron los números. ¿Lo anotaron ustedes? No. Capítulo 5 del 7 al 9 y el versículo 19. Búscame Levítico 4, capítulo 5 del 1 al 6 y el capítulo 7 del 1 al 6. Levítico 4, versículo del 1 al 6 y capítulo 6 del 1 al 6. Capítulo 6 de versículo del 1 al 6. Muy bien. Y búscame Mateo 5 del 1 hasta el final. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Cómo te llamamos? ¿O te llamas Rafael? Perdón. Muy bien, gracias Rafael. Muy bien. Entonces, decíamos, estos son la forma de citar que había después de la coma, viene qué? Antes de la coma viene qué? El capítulo, ¿ok?
Y decíamos que la conferencia episcopal ha permitido que en vez de la coma usemos los dos puntos. ¿Ok? Estamos bien. En este caso, cuando se dividen los capítulos, va con el punto y coma. ¿Estamos claros en eso, verdad? Muy bien. Bien, entonces estuvimos hablando también sobre la planificación del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Y hablábamos de la primera parte. ¿Cuál es la primera parte de la planificación del plan? Hicimos incluso un plan aquí en la pizarra. Comenzábamos con ¿qué? Con los patriarcas. Y en las patriarcas decíamos que íbamos a estudiar ¿qué libro? Génesis. Génesis. Vamos a estudiar el libro del Génesis, ¿ok? Y por lo tanto los patriarcas, decíamos que los patriarcas eran ¿quiénes? Jacob, ¿no? Los padres, los primeros padres, ¿no? Y decíamos que de ahí dábamos un salto ¿a dónde? A Moisés. Y yo estudiar el libro del Éxodo. Me cierro un poquito ahí, que también. Ok. Y en el libro del Éxodo íbamos a iniciar y empezamos con una cosita que hacíamos un letrerito así, ¿recuerdan? Y esa experiencia la llamamos ¿cómo? Levítico, número y Deuteronomio. Y era la experiencia del desierto y ¿qué? Tierra prometida. Ok, Irma, está pendiente porque como esto es importante, ¿ok? Y de ahí saltábamos a Saúl y a David. Y decíamos que lo llamamos ¿cómo? ¿Cómo le llamábamos? La monarquía. La época de la monarquía. Y aquí comenzábamos desde aquí comenzamos ya con los libros históricos. Históricos o profetas anteriores. Aquí tenemos los profetas ¿qué? ¿Qué no son? Mayores y los menores. ¿Estamos claros ahí, verdad que sí? Profetas mayores y profetas menores. Y decíamos que David era, ¿quién era David? ¿Era quién? Un Rey. Y en el plan del Antiguo Testamento, David era el de la máxima expresión o gloria. Y luego bajamos un poquitín, pero poquito, no mucho. ¿Quién está ahí entonces? Salomón, la otra S, de Salomón. Y de Salomón se dieron una serie de reyes hasta llegar a uno aquí. Y ese de aquí, ¿cómo le llamábamos? ¿Cómo es? No me lo digas. ¿Cómo era? ¿Cómo se escribe? Jeroboam. ¿Me haces escribirlo? Te voy a reprobar por hacerme eso. Ok, y de ahí decíamos, ¿qué hizo de malo Jeroboam? Dividió el Dividió el pueblo del norte y el sur. El pueblo lo dividió. El norte y el sur. El primero que quedó exiliado fue el norte. El sur, Judá, fue el último en ser exiliado. Y decíamos que de esa división, que fue el tiempo de tan difícil, de tanta pobreza, porque el pueblo estaba dividido y estaba haciendo lo que no tenía que hacer, hubo una reforma. La reforma, un intento, y le ponemos así algo así, y le ponemos una D, y le ponemos un 2. Y decíamos que ese 2D significaba ¿qué? Deuteronomio, la segunda ley. Y decíamos que la palabra deuteronomos era deutero 2 ley. Nomos, ley. La segunda ley. La
esta reforma que la impulsó Josías, entonces trató de que el pueblo volviera otra vez a la unidad. ¿Pero qué pasó? El pueblo no aceptó eso y entonces de ahí, y decíamos que llegó ¿a dónde? Al exilio, a la época más pobre del pueblo. Y ahí surge lo que nosotros llamamos el Anahuim. El Anahuim. Y decíamos que el Anahuim tenía 3 características. ¿Cuáles eran las 3 características del pobre del exilio? ¿Cuáles eran? Humillación, pobreza, desolación, decepción, humildad, decepción y pobreza. Hablábamos ayer de los pobres que se encuentran en la Biblia, como el Ebión, el Ras, el Dal y el Ebión. Son los pobres que encontramos en la Biblia del Antiguo Testamento, ¿no? Todos los que son las viudas, los huérfanos, el extranjero, el pobre Anahuim, que es típico aquel exiliado. Y decíamos que el pueblo vivió muchos años en el exilio, y durante esos años todos estos profetas, mayores y menores, tenían que decir algo. Y por eso en la parte de la Biblia que vamos a encontrarnos con eso. Ayer no les dije, pero los libros proféticos están también aquí. Los libros de la profecía. Los libros proféticos no, los libros sapienciales y los libros poéticos. Están también en esta dimensión, en esta parte, en toda esta parte del pueblo. Sí lo mencionó el cantante de los cantantes. Sí lo dije, ¿verdad? Bueno, qué bien. Qué bueno. Pues entonces, en esta dimensión está aquí, está también en esta dimensión. Y de aquí ya hubo un rey, y decíamos que hizo esto poquito, y ese era Seth, y era Ciro, que le permitió a ellos, era un rey, no era un rey judío, no era un hebreo, era un rey simplemente que le permitió, le dio unos privilegios al pueblo de celebrar el culto y de volver un poquito a tener ilusión. Y decíamos que aquí terminaba el Antiguo Testamento y aquí comenzaba ¿quién? Jesús. Ahí estamos claros. Ya no podemos ir entonces, terminamos el curso del Antiguo Testamento. Bien. Pues entonces, vamos. Yo no sé cómo yo tengo pocas hojas aquí. Yo puedo con pocas hojas ahí y esta no puedo apuntar. Ok. Vamos a repartir estas hojas por aquí para tener todo el material en nuestras manos. Por favor. Sí. Pues vamos a entrar entonces a comenzar con la dimensión de los patriarcas. Ese es el tema de hoy que vamos a adentrar. Pero antes de entrar, un tema bien importante, antes de entrar a los patriarcas, que es importante que ustedes lo conozcan, es este tema sobre la hipótesis documentaria de Waldhausen. Y ustedes dirán, ¿qué es eso, padre? Pero vamos a ver, ¿ok? ¿Vamos todos ahí? Dicen que quiero todo el mundo con este documento, esta tablita que ustedes tienen, que creo que estén ahí. Historia de la composición. Vamos a entrar al Pentateuco. La palabra Pentateuco viene de 5. Hay dos, sí, hay otras. Hay otras. Esta es otra. Sí.
Nada, repartir por el lado de por acá. Ok. Cuando hablamos del Pentateuco, entramos entonces a estudiar el Pentateuco. Y tal vez es la primera vez que usted ha escuchado esa palabra. La primera vez que usted ha escuchado esa palabra del Pentateuco. Y la palabra penta viene de 5, penta 5, pentágono, pentagrama, son 5. Por lo tanto, cuando hablamos del Pentateuco, estamos hablando de los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ok? Y si yo le pregunto, Verónica, ¿cuáles son los libros protocanónicos, los primeros libros protocanónicos del canon hebreo? ¿Qué me vas a decir? El Pentateuco. Manga Production, muy buena. Gracias, ¿ok? Es importante eso, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo fue que se formó el Pentateuco? ¿Qué es eso? ¿Por qué hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia? Y otra palabra para el Pentateuco es el ¿qué? Torah. La Torah. La Torah. No la Torah. La Torah. ¿Cómo es? Torah. No es la cosa del toro. Es la Torah. ¿Ok? La Torah. Por lo tanto, la ley, otra palabra para la Torah, es la ley. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que en los primeros 5 libros de la Biblia vamos a encontrar la ley, la normativa, lo más importante es la ley. Por lo tanto, en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, estos no se escribieron uno detrás del otro. No fue que se sentó y dijeron, Moisés dijo, pues vamos a hacer el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. No. La Torah nació a lo largo de toda la historia de esta experiencia. Mucha aquí, pero también de esta experiencia del exilio. Muchos de los libros, sobre todo Número y Deuteronomio, tenían una reflexión de esta experiencia del dolor. Era recordable lo que había pasado. ¿Ok? Eso es un primer punto. Pero ¿qué sucede? Vamos a leer ahí. Vamos a entonces a leer en la primera parte. Antecedentes y orígenes históricos de una hipótesis, que esta hipótesis se conoce, la hipótesis de Van Hansen. ¿Ok? Comienza Nahum. 1753, Jen Astruc detecta en el Génesis la diferencia entre los pasajes en los que se menciona a Dios como Yahvé y los que nombran como el Elohim. Elohim. Ese es el primer problema. Todo estaba bien, todo estaba funcionando bien. Pero en el 1753, este histórico biblista descubre que hay un problema. ¿Por qué hay en la Biblia, en el Pentateuco, en el Génesis específicamente, por qué hay veces que dicen Yahvé y otras veces dicen Elohim para referirse a Dios? Si yo vengo, si ustedes vienen y me dicen, cuando llego por aquí, Irma llegó, ¿no? Irma llegó, yo estaba ayer, Irma, ¿no? Entonces Irma llega hoy y viene Miriam y me dice, Padre Cachocito. Dice, Padre Cachocito. Y viene Verónica y le dice, Padre David. Y viene Jesús y le dice, ¡Hey, Padre Gordito! Irma va a decir, pero ¿cuál será su nombre? Mejor le llamo Padre Cosito. ¿No? Pues eso es lo mismo que le pasó a Jen, ¿no?
él descubre que hay formas que están utilizando, dice, ¿y por qué utilizan el nombre de Yahvé de diferentes formas? El nombre de Dios de diferentes formas. Pregunta, la primera. Vamos a ver. Sí. Tras varios intentos de distintos estudiosos por delimitar las tradiciones literarias que están en la base del Pentateuco, desde los finales del siglo XIX se ha impuesto la hipótesis documentaria de Wellhausen, formulada en su obra Composition des Exalts. No te preocupes, que es de eso. Okay, la composición del Exautenco y de los libros históricos del Antiguo Testamento, y sobre todo prolegnas a la historia de Israel. Esta hipótesis, que inicialmente recibió críticas por parte de las confesiones cristianas, fue acogida favorablemente hasta constituir una casa común de la exégesis bíblica durante casi 100 años. Ok, todo eso ustedes no lo entendieron, y estoy seguro que no. Se lo voy a explicar de esta forma bien más, ¿verdad? Fíjense, ¿qué dice? Lograron entonces hacer de esta hipótesis entonces una explicación bien clara para entender por qué había datos muy pero muy diferentes. ¿Qué sucede? Él dice, si se llegó a la conclusión que habían 4 tradiciones, o sea, 4 grupos que estaban escribiendo y que estaban aportando, y que entonces dice que fue un sacerdote, Josías. No, otra. Ustedes me hacen pecar. Quien hizo que reunió las 4 tradiciones y que entonces formuló lo que llamamos hoy los primeros 5 libros, el Pentateuco. ¿Ok? Pero estos 4 grupos tenían unas características particulares. Esos 4 grupos tenían una característica particular. ¿Cuáles eran esas características? ¿Cuáles son esos 4 grupos? Ahí los tienen. El primer grupo, ¿cómo se llama, hermano? Yavista. El primer grupo son los yavistas. ¿Y cómo se le llama al yavista? Con la J. Yavista. Y dice que el yavista, ¿cuáles son? ¿Qué dice? Fue para la época de ¿cuándo? En el siglo X a.C., época de Salomón. Ajá. ¿Dónde se desarrolló esa tradición? En el sur, en el reino de Judá. Ajá. Sí, el reino del sur. El reino del sur, Judá. ¿Y qué características tiene ese? Tiene un relato vivo, pintoresco, folclórico, psicológicamente refinado. Ajá. Antropoformismo, a Dios se le representa con forma humana como alfarero, como visir que se pasea, como sujeto arrepentido de su obra, como luchador nocturno. Tiene una visión de la humanidad envuelta en miserias, en la maldición, pero la gracia del Señor, bendición de Abraham, Éxodo, introduce en la esperanza. Ok, muy bien. Para que caigamos en tiempo, ¿no? Esto es bien importante. Estamos hablando aquí Jesús, ¿no? Y aquí comenzamos para acá. 1, 2, 100, ¿no? 1000, 2013, ¿no? Aquí, hoy, ¿no? Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Sí. Pero bíblicamente, cuando hablamos de esto, es después de Cristo, después de Cristo, pero antes de Cristo, es todo lo contrario, ¿no? Aquí es 1, 100, ¿no? 1000, 4000, 8000, 10000, ¿no? Para que lo entendamos en esa dimensión, ¿no? Cada uno de esos, cuando estamos hablando
del 10,000, quiere decir que aquí surgieron los chavistas. Miren qué distancia, ¿verdad? A Jesús de Nazaret. ¿Estamos claros? Características de ese grupo, un grupo de personas que surgieron, pues eran pintoresco y folclórico. O sea, utilizaban mucho el antropomorfismo, le daban a Dios forma humana. Lo vamos a ver ahorita. Ustedes se van a dar cuenta por qué existe esto. ¿Ok? Tenían visión de la humanidad en miseria y maldición. Por lo tanto, habla de bendición de Abraham, introduce la esperanza de una manera especial este grupo de los yavistas. ¿Ok? Segundo grupo. ¿Cuál es el segundo grupo, Verónica? Eloísta. Y el eloísta se marca como la letra E. Eloísta. Sí, lee por ahí, por favor. ¿En qué siglo se da? En el siglo 9 y el 8. Al 8, por aquí. Por aquí. ¿Ok? Entonces, este era de Judá. ¿Este de qué reino era? Del norte. Ajá, este de Judá. ¿Y este era de quién? Israel. Norte. ¿Ok? Sigue la característica. Más pobre que la yavista, se presentan algunos personajes con rasgos proféticos, como Abraham, Moisés. Dios habla con Moisés a la cara, se evitan antropoformismos y se acentúa la distancia entre Dios y el hombre. Se recurre a mediaciones entre Dios y el hombre, ángeles, sueños. Recordemos que el profeta es un mediador entre Dios y el hombre. La etapa del desierto está vista como ideal, el lugar donde Dios revela su misterioso nombre de Yahvé. Muy bien. Por lo tanto, este grupo, esta tradición, surge alrededor de unos 1000 años después, antes que ese grupo de los yavistas. Es un otro grupo, es de otra parte, estamos hablando que es del norte. Cuando el yavista utilizaba antropomorfismo, o sea, a Dios le daba figura de humano, Dios se ríe, Dios canta, Dios llora, Dios puede respirar, toda esa dimensión, ¿no? El eloísta no, evita todo eso. Y para tú tener contacto con Dios necesitas una mediación. Por eso nacen profetas. Por eso tiene que nacer Moisés de manera especial, y son características de los eloístas. Ok, sigue. Vamos a ver. Juan Pablo, tercero. El deuteronomista. ¿Cuándo nace el deuteronomista? Año 600. 600. Por lo tanto, por aquí, miren por aquí. Estos son los deuteronomistas. Deuteronomista. Más o menos por aquí en esta época. ¿Es una sola D o la T? La D. Lo que pasa es que para que lo vean, es una D. ¿Ok? Deuteronomista. Nacen aquí. ¿Y son de qué? Jerusalén. Allá donde está el templo. ¿Ok? Características. Vamos a ver. Fruto del transporte de las tradiciones del norte por las levitas tras la destrucción de Samaria. La redacción oficial de esta tradición quizá ocurrió en el 622. 622. En la reforma de Josías. 622, reforma de Josías. Posiblemente la normativa de esta reforma es el actual libro de Deuteronomio, obra llamada de la pasión y amor a Dios y a su gran don que es la tierra prometida. Es una entusiasta llamada a Israel para que acoja la alianza de Dios le ofrece, amándolo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Muy bien.
Fíjense que el deuteronomista, esta tradición, todo el libro del Deuteronomio fue escrito por los deuteronomistas, ¿no? Y su visión, ¿cuál es? Ahí lo dice, ¿no? Llevar a la reforma, a que se conozca ese Dios se acoja, que Israel acoja a Dios y lo acoja de una forma muy especial. Así que es bien importante esa reforma, ¿no? Es una reforma de gran empuje. Otro grupo, el último grupo, ¿cuál es? Olivia. Sacerdotal. El sacerdotal. Y el sacerdotal le llamamos con la P, que significa priest. ¿Ok? Esa es la cuarta. ¿Cuándo nace el sacerdotal? En el siglo VI. Más o menos por aquí también. Por aquí. Cerca del Deuteronomista, la P. ¿Ok? Vamos a ver. Característica, Olivia. Se empieza a gestar durante el destierro de Babilonia en años 586 a 538 a.C. Pero se cuaja definitivamente y se pone por escrito a la vuelta del destierro. Reproduce la mentalidad de la comunidad judía del segundo templo, que sin rey ni estado propio centra su identidad en el sábado, la circuncisión y la ley. Es rigurosa y abstracta, árida, pero también cuidadosa, esquemática. Ok, dicen que esta tradición usualmente es la que utiliza el término Dios como más fuerte, esa tradición, y es todo lo que tenga que ver con leyes, culto, sobre todo el culto, sacrificio, es de los sacerdotes, bendiciones, sacerdotal, es priest, esa tradición, ¿ok? Pero fíjense qué interesante, busquen en su Biblia, en el primer capítulo 1, el capítulo 1 de su Biblia, búsquelo. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Miren cómo comienza. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿cuando quién? Dios. ¿Verdad que sí? Busquen ahora el capítulo 1, el capítulo 2, versículo 4. En el día en que Yahvé. Por lo tanto, ¿de qué corriente es esa? Yavista. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué sucede? El sacerdote Josías tomó de todas las tradiciones y las juntó. ¡Qué desastre! Y usted se puede dar cuenta en el capítulo 1 del Génesis, que vamos a empezar ya mismo, el gran problema que crea el capítulo 1 del Génesis y el capítulo 2. Vamos a leerlo, para que ustedes vean el gran problema que hay. Dice, en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. No había ¿qué? Nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces una bóveda y separó unas aguas de las otras, las que estaban por encima del firmamento de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda del cielo, y atardeció y amaneció, fue el día segundo. Dijo Dios,
júntense las aguas debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca en el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierbas, plantas que den semillas y árboles frutales, que por toda la tierra den fruto con sus semillas dentro cada uno según su especie. Y así fue. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con sus semillas dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno, y atardeció y amaneció, fue el día tercero. Dijo Dios: haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar la fiesta, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche, e hizo también las estrellas. Dios lo colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Dijo Dios: llénense las aguas de los seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en las aguas según su especie y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y multiplíquense en asimismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció, fue el día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra viviente según sus especies, animales del campo, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Dios hizo a las distintas clases de animales salvajes según sus especies, los animales del campo según su especie y todos los reptiles de la tierra según su especie. Y vio Dios que todo era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tengan autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo diciéndole: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dijo Dios: miren, les entrego para que se alimenten toda clase de planta con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Y así termina ese capítulo. Por lo tanto, el hombre es creado ¿cuándo? ¿Al principio, a la mitad o al final? Al final, ¿estamos claros? ¿Estamos claros en eso? Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. ¿Lo tenemos ahí? Dice: el día en que Yahvé hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yahvé Dios no había hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra. O sea, está convirtiendo al hombre al principio. O sea, en esta tradición, que la tradición yavista, que es esta tradición, el hombre es creado como primer punto. Entonces, ¿qué la iglesia, qué está pasando? ¿Se está contradiciendo? ¿Lo creó al final o lo creó al principio? ¿Qué problema? Según Génesis al final. Según Génesis 1. ¿Y qué pasa con Génesis 2?
se está pensando. Decía que no había nadie para cultivar. Pero entonces, Pero pues ya estás poniendo que estaba la tierra porque no había donde cultivarla. Entonces está diciendo que ya había creado la tierra. sí, pero mira lo que sigue a continuación. Vamos a seguir la continuación. Dice entonces, en el versículo 7, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. El árbol de la vida estaba en el jardín, como también el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del Edén salía un río que regaba en el jardín y se dividía a 4 brazos. El primero se llamaba Pisón y corre rodeado toda la tierra de Ébila, donde hay oro muy fino. Allí se encuentran también aromas y piedras preciosas. El segundo río se llamaba Gihón y rodea la tierra de Cus. El tercer río se llama Tigris y fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río, el Éufrates. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dio al hombre un mandamiento, le dijo: pues puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Dijo Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerlo auxiliar a su semejanza. Entonces Yahvé Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo, y los llevó antes el hombre para que le pusiera nombre. Y el nombre de todo ser viviente había de ser el que el hombre le había dado. Fíjense que es completamente diferente. Completamente diferente. Si ustedes se fijan en Génesis 1, Dios es el que hace todo. Y el hombre es, al final, el hombre es producto de la creación. Pero no toma iniciativa ni copartícipe en la acción de la creación. Eso es un dato bien curioso. Esto, ¿y por qué hago esto? Y esto no lo hacen en los cursos bíblicos, se lo digo. Se lo digo bien honestamente. Esto lo hace, esta es lo que llamamos la teoría de la redacción. ¿Qué significa? Que hay 4 tradiciones escribiendo y que hubo un sacerdote llamado Josías en la Reforma que unió todo eso, y vamos a encontrar partes de la Biblia que van a estar repetidas como ese. Hay 2 textos de la redacción, pero fíjense que uno es yavista y el otro es sacerdotal. Uno, el yavista, pone a Dios, decía que era folclórico, ¿verdad que sí? Lo pone de una forma completamente Dios haciendo cosas, cultivando, colocó el jardín. Antropomorfismo. ¿Quién cultiva? Tú cultivas en tu casa, el hombre, la mujer, pero Dios cultivando. Tú te puedes imaginar a Dios que baja del cielo y dice: voy a sembrar este palo de esta mata de roble, o este de limoncillo, o este árbol de cacahuanache. Pero bien, ¿tú te imaginas a Dios haciendo eso? Eso lo hacen los yavistas. De esa forma es que se redactó el Pentateuco. Y vamos a encontrar, y por esas teorías de redacción, tenemos que estar pendientes, porque puede ser que estén viciados. Pero ya ustedes tienen la clave para ustedes, cuando estén leyendo el Antiguo Testamento, sobre todo Pentateuco, saber si algo, ustedes ven que la palabra Yahvé, y eso les sale a ustedes como que Yahvé. Ustedes ven que hay bendición, usan la palabra Dios, o usan la palabra, o usan expresiones así, ustedes dicen, eso es sacerdotal. Ustedes ven que dicen Elohim, ya ustedes saben que eso es Eloísta, ¿no? Y cuando ven que dice, entonces salió un profeta a anunciarle al pueblo, ¿eso qué es?
No. El que usa mediación, ¿cuál es? Eloísta. Eloísta. Usa la mediación. Si pone Dios se sentó a contemplar al hombre, ¿eso qué es? Yavista. ¿No? ¿Caemos o no? No sigo de aquí si eso no está claro. No doy un paso más por mi Madre Santa que la quiero mucho. ¿Está claro eso? Lo puedo repetir, a mí esto no me cansa. Está claro, pero vamos a tener que saber estudiar. Estas 4 tradiciones pueden como considerarse como corrientes literarias. Pueden considerarse, son corrientes, sí, pueden considerarse, pero son más tradiciones. Sí, están basadas en la tradición. O sea, vamos a ponerlo de esta forma. Ok. ¿Tú eres de qué pueblo de México? Jalisco. ¿Hay alguien más de Jalisco aquí? Jalisco no te raje, no. ¿Alguien más que sea del mismo sitio, de 3 sitios, algo, 3? ¿De qué? ¿DF? ¿Hay alguien más del DF aquí? DF. Ok, muy bien. Verónica, si yo le digo a Verónica, hazme la historia del DF, ¿no? Del DF. Verónica me va a hacer la historia del DF. Le digo, Miriam, hazme la historia del DF, ¿no? Miriam me va a hacer la historia del DF. ¿No? ¿Alguien más del DF? ¿Quién más me dijo? Tú, Naum. Tú me vas a hacer la historia del DF. Viene, se sienta Verónica y dice, a mí lo más que me gustó del DF fue la catedral que hay en el DF. Es tan hermosa. Pero sucede que aún le encantan el pan y el bolillo, los bolillos que hacen el DF. Dice, cuando yo iba caminando y había allí un señor que estaba vendiendo bolillos con tamales, ¿no? Y él enfoca eso, ¿no? Pero Miriam, resulta que Miriam lo que le gustaba eran los museos que había en el DF, ¿no? Pues ¿qué sucede? Cada uno hizo su historia y la dejaron por ahí tirada. Entonces vengo yo, que no conozco nada del DF, ¿no? Que apenas estuve 3 meses en el DF, y vi la historia de Verónica, la historia de Naum y la historia de Miriam. ¿Y qué hice? Digo, bueno, ahí. Pero hay cosas que como ustedes son esposos, que son parecidas, pero de diferentes perspectivas. Y hay algunas como la de Miriam que no pega ni con cola. Entonces, básicamente, esa es la teoría de redacción, vista de una forma tan banal. Estoy poniéndolo bien al nivel más fácil que se puede entender, ¿no? Eso pasó con el Pentateuco. Habían 4 tradiciones. Estaban los yavistas, los eloístas, los deuteronomistas y los sacerdotes. Estaban escribiendo de la misma situación, la historia del pueblo, la vida del pueblo de Israel. Y esos 4 escribieron en diferentes momentos históricos. El más antiguo fue el yavista. Luego estuvo el eloísta. Y estos 2 estuvieron más por la reforma de Josías, que eran el deuteronomista y los sacerdotales. Sí. ¿No sería también que en el momento que estaban pasando, la relación con Dios, por ejemplo, cuando estaban en el desierto, más distanciados de Dios? No, ¿por qué? Porque esta experiencia ya habían pasado el desierto. Todos recordaban la experiencia del desierto, porque la experiencia del desierto fue fundante para ellos. Incluso ellos van a hablar de la experiencia del desierto, pero cada uno desde la diferencia de diferentes realidades. Por ejemplo, estos chavistas estaban en la división de aquí de Jeroboam, ¿okay? Ellos estaban en el sur, mientras los eloístas estaban en el norte, y cada uno estaba respondiendo a conocer quién era Yahvé Dios. Claro está. O sea, yo puedo llamar por ejemplo, si tú vienes a ver, ¿no? Yo soy de Puerto Rico, ¿no?
A los puertorriqueños nos llaman boricuas, nos llaman puertorros, nos llaman jíbaros, ¿no? Taínos. O taínos, sí, taínos también, ¿no? Porque los indios eran ahí. Lo mismo pasa cuando tú pones aquí, ¿no? Depende de la región que tú estés, te van a llamar a un puertorriqueño, ¿no? Y yo creo que esa es la mentalidad, ¿no? La mentalidad que hay de fondo. Conocer esa mentalidad es fundamental. Y yo digo esto, y estoy tocando a este punto de las tradiciones, porque en ese punto de las tradiciones nos vemos envueltos nosotros en la experiencia y la perspectiva de Dios. Es bien interesante eso porque están viviendo en el mismo momento, pero están uno hablando de un Dios que está retirado y otro de un Dios que está humano. Pues es la misma experiencia que tú tienes hoy día. Tú estás en la iglesia, en la misma parroquia, y tú vas a encontrar personas que están bien cerca de Dios y otros que ven a Dios, Tú vienes la viejita que está con el velito así y está Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿no? Y hasta los jóvenes testeando el mundo, ¿no? Esa es la misma experiencia, para que lo veamos, ¿no? En esa dimensión, ¿ok? Una pregunta. Nunca se mezclaron las dos en un solo versículo. Sí, los hay, incluso se nota en algunos cortes abruptos y también se nota que hay cosas que no pegan. Y por ejemplo, hay bendiciones que se dijeron en los capítulos 8 y 9 y luego en el 16 vuelven a bendecir otra vez. Pero eso es que es difícil para el autor, el que reformó todo esto, oye, se le hizo difícil. Pero hizo una obra majestuosa que es el Pentateuco. Oye, el Pentateuco, y yo se lo digo con mucha alegría, nosotros estuvimos 3 años estudiando el Pentateuco día, hoja por hoja. Eso fue una maravilla. 3 años. Y vimos los problemitas que hay, se notaron así. ¿Cómo lo sabían en una y en otra? Y dicen, espérate, que esto ya pasó, ya esto no tiene que pasar, ¿por qué pasó? Y bien interesante, completamente. Pero ¿por qué hago eso? Porque yo sé que esto ustedes nunca más lo van a ver. Y es bueno que ustedes cuando vayan ahora a leer la Biblia, que ustedes vean estas minucias, que son pedazos, ustedes digan, esto lo aprendí yo. Y cuando vean estas contrariedades, porque inmediatamente ustedes van a decir, ¿y cuál de las dos versiones de la creación es la correcta? Sí, es mi pregunta. ¿No? ¿Y cuál va a ser? Pues las dos son, porque aquí lo importante no es si el hombre fue creado al principio o al final. Aquí lo importante es que quien creó al hombre fue ¿quién? Dios. Ahí está el punto. No importa si tú vienes vestido de azul claro o azul oscuro. Lo importante es que vienes vestido de azul. Esa es la clave que tenemos que entonces tener. Que si ponen a Dios a cultivar la tierra y el otro no pone un mediador, pues eso no es importante. Lo importante es que Dios actuó, que Dios está en medio de, que Dios está presente en. Eso es lo importante. Y ese es el espíritu que tenemos que despertar y tenemos que vivir nosotros. Ese espíritu es necesario al empezar a estudiar el Pentateuco. Por eso no quise comenzar antes sin ver. Maestro, y es como por ejemplo si usted nos pone a describir una flor a 3 mujeres y cada quien la describe de una manera. Tenemos cosas en común, pero no va a ser igual el escrito, ¿verdad? Claro que no. Cada quien tiene su individualidad. Lo mismo pasó con los chavistas, con los eloístas, con los deuteronomistas y con los sacerdotales. Sí, pero yo estaba viendo que se puede dar a confusiones, se pueden ser confusiones muy profundas, porque lo que acabamos de leer, lo que acaba de leer usted, el principio del mundo, está bien, pero ahora empieza en el capítulo 2 y empezando el versículo 10, que dice hasta los nombres de los ríos. Y se supone que con esa información da a entender que el Edén estuvo en Medio Oriente. Bueno, recordemos una cosa, y lo decíamos ayer, cuando estudiamos la Biblia,
La Biblia dice verdad, y lo veíamos en la Constitución Dogmática, la Dei Verbum y el Catecismo de la Iglesia Católica, habla en verdad en relación a ¿qué? A la salvación. No estamos hablando en historia, geografía, ni nada de esas cosas, ¿ok? El dato es comprensible. ¿Por qué? El dato puede significar que pues era un contorno, es lo que tú estás viviendo, ¿no? O sea, si tú tienes que hablar de Dios en la experiencia de Chicago, en la cultura hispana en Chicago, esa experiencia de Dios definitivamente va a ser única e irrepetible, porque incluso si tú llevas este discurso de hablar de Dios aquí, en esta cultura, y la llevas y la trasplanta al rancho de Guantacarero, no te lo van a entender. O vas a mencionar los lagos de aquí. Exacto. Vas a hablar de los lagos de aquí, vas a hablar de la Madison Street, vas a hablar de la Well, vas a hablar de la Fairfield y la Talman, pero ellos no explican eso. Pero claro, tú que visitaste una vez a Chicago y dices, oh sí, yo me acuerdo de la Talman y me acuerdo de la Fairfield, de la Madison, ese punto central de la Madison. Pero es importante que conozcamos eso, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces, por eso es que no podemos a veces la lectura textualmente, sino más bien con un contexto general. Claro, al estudiar la palabra de Dios tenemos que entrar en esa dimensión, conocer la intención del autor, conocer el agiógrafo, que utiliza la palabra que la aprendimos ayer, el agiógrafo, conocer la intención del agiógrafo, y decíamos en la Dei Verbum ayer que el agiógrafo posee ¿qué cosa? Fortalezas y debilidades. Son cosas que posee cada uno. En la Dei Verbum ayer, lo vimos en lo último que leímos en el día de ayer. El agiógrafo, el autor sagrado, que es el agiógrafo, tiene consigo esas dimensiones. ¿Ok? Dei Verbum. Debilidades y fortalezas que tiene. O sea, las fraquezas, las debilidades que pueda tener, que son humanas. Como todo ser humano. Como todo ser humano, que es cierto. Los recursos, también hablamos de recursos. Ayer cuando veíamos en la Dei Verbum, los puntos de las 8, 9 y 10, 11 de la Dei Verbum, veíamos eso. ¿Ok? Bien, vamos entonces al receso. Tenemos el receso ahora, para entonces entrar a conocer un poco más el Génesis. ¿Ok? 10 minutos. Y va a descansar la vida eterna. Amén.